Es un tema que mucha gente pudiera considerar que es un tema que va entrando en desuso, pero creo que es todo lo contrario, ¿eh? Realmente el electrocardiograma sigue siendo, a pesar de el tiempo que ha pasado desde que fue diseñado, pues en este momento sigue siendo una herramienta muy, muy capaz para ayudarnos a realizar incluso diagnósticos y en todo momento plantear el tratamiento ideal para los pacientes. Obviamente esta es una herramienta en la cual están en contacto los médicos desde su formación hasta independientemente de cualquier tipo de especialización, ¿eh? Entonces todos deben de estar acoplados o deben de saber la teoría acerca de esta herramienta. Es muy importante. Aquí tenemos, sobre todo quisiera saludar amigos de Ecuador, amigos de México, amigos de España que también nos están haciendo el favor de estar escuchando esta plática. Muchos son estudiantes, muchos son médicos, muchos son también especialistas, urgenciólogos, internistas, bueno, demás, sobre todo especializaciones que están todos los días en contacto con el electrocardiograma. Sin más preámbulos, simplemente me presento. Soy el doctor Héctor Hugo Escutia Cuevas. Soy internista, cardiólogo y cardiólogo intervencionista. Actualmente soy médico adscrito en el servicio de cardiología intervencionista en el Hospital ISSSTE en la ciudad de Puebla, en México. Asimismo, en el Hospital Betania, en el sistema Christus Muguerza, en la ciudad de Puebla, igualmente en México. Y pues vamos a empezar con a dar la primera, los primeros, la primera definición. El electrocardiograma, como sabemos, pues es un registro gráfico de las variaciones de la actividad eléctrica del corazón, ¿sí? Obviamente el dispositivo está diseñado para que esta actividad eléctrica pueda ser detectada desde la superficie corporal, desde la superficie de la piel, pues que a veces pueden haber variaciones si el paciente tiene mucho panículo adiposo, si el paciente es más delgado, etcétera, pero bueno, independientemente de ello, es una herramienta que en todos los pacientes nos va a servir para llevar a cabo un tratamiento. El, pues obviamente la persona que nos dio todas las bases para este estudio, pues es el doctor Einthoven, quien pueden ver dedicó toda su vida a diseñar este aparato, toda su vida a diseñar toda la teoría alrededor de este aparato e incluso le valió un premio Nobel en los años 20 del siglo XX, ¿no? Es muy importante saber que esta es una herramienta clínica que se tiene que utilizar, ¿eh? Por ahí escuché en las redes sociales a un intervencionista diciendo la estupidez que simplemente hay que fijarnos en los criterios clínicos o en el estado clínico del paciente. Y sí, sí hay que fijarse en el estado clínico, definitivamente estoy de acuerdo, pero igualmente el electrocardiograma va a ser una herramienta principal, ¿ok? No podemos dejar de utilizar el electrocardiograma y eso debe de quedar muy claro desde pues, los momentos iniciales en los cuales se está llevando a cabo la formación médica. Eh, toda la teoría del electrocardiograma está basada en la teoría del dipolo. ¿Sí? La teoría del dipolo habla acerca de una célula que está inicialmente en reposo. Obviamente tenemos una carga por fuera de la membrana, una carga interna de la membrana. Al momento de que hay un potencial eléctrico o la propagación de un estímulo eléctrico, pues este se va extendiendo longitudinalmente hasta que toda la membrana de la célula se despolariza. Las células cardíacas en esto se van a entrelazar por uniones que se llaman gap junctions, las cuales pues transmiten eléctricamente este estímulo eléctrico. Dentro de la generalidad, pues bueno, tenemos el sistema eléctrico del corazón. Como sabemos, cada parte del sistema eléctrico del corazón tiene una característica, ¿sí?
El nodo sinusal tiene una característica y el nodo aurículo-ventricular tiene otras características, y todo el sistema eléctrico va a depender de de estas dos estaciones. Donde inicialmente se origina, pues es en el nodo sinusal, o donde inicialmente se tiene que iniciar el potencial eléctrico, es a este nivel. Son células que son mayormente excitables, o sea, requieren menos una actividad eléctrica menos intensa para lograr una despolarización. Al momento de darse una despolarización, pues bueno, las siguientes estructuras que van a estar en contacto son los tractos internodulares, como internodales, pero como sabemos, los tractos internodales, los que se pueden encontrar más comúnmente, hay un tracto nodal anterior, otro mediano, otro posterior. Estos tres están en la aurícula derecha, y hay un haz que se llama haz de Bachmann, el cual comunica más rápidamente a la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Todo el tejido auricular también se va a ver involucrado en esta despolarización, y todo el tejido auricular se va a contraer a la par. Se necesitan estos haces para hacer llegar más rápidamente la conducción eléctrica desde el nodo sinusal hasta el nodo aurículo-ventricular. Una vez que llega el estímulo al nodo aurículo-ventricular, aquí se va a comunicar por el haz de His hacia las ramas de Purkinje, y obviamente estas ramas de Purkinje se encargan de llevar lo más rápidamente posible el estímulo de despolarización a las paredes, primero al septum interventricular, después a las paredes libres del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Es muy importante que se tenga inicialmente esta concepción. En teoría hay un anillo fibroso, no en teoría, hay un anillo fibroso del lado de la válvula mitral y del lado de la válvula tricúspide, los cuales son los que se encargan de aislar a las aurículas de los ventrículos. Cuando no existe un aislamiento permanente de estas dos estructuras, es cuando pueden existir vías accesorias, o bien se puede dar algo que se llama preexcitación, de la cual vamos a hablar yo creo que el día de mañana. Tenemos diferentes propiedades, como ya habíamos visto anteriormente, de las células, hay de las estaciones eléctricas. Los dos nodos, tanto el nodo sinusal como el nodo auriculoventricular, tienen propiedades eléctricas muy similares. Entonces, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular van a servir como estaciones. En el caso del nodo auriculoventricular, como una estación para permitir que las aurículas se despolaricen bien, se empiecen a dilatar antes de que se dé la contracción ventricular. Entonces, realmente, fisiológicamente, pues tiene razón de ser estas dos estructuras, las cuales, como sabemos, en algún momento estas dos pueden tener una actividad eléctrica, pueden ser parte o ser el marcapasos cardíaco. Las fibras musculares y también las fibras del sistema de Purkinje ventricular, pues bueno, estas requieren un potencial eléctrico un tanto mayor, pero conducen la actividad eléctrica con mayor velocidad. Eh, si ustedes, no sé si hayan visto en alguna ocasión, cuando se retira, sobre todo en el trasplante cardíaco, se retira el órgano procurado, o sea, el corazón que se va a utilizar para trasplantar, pues se puede ver que incluso el corazón sigue latiendo a pesar de que es desconectado de los nervios, a pesar de que es desconectado de las arterias, etcétera. Entonces, esta actividad intrínseca del corazón siempre existe en todo momento, y el corazón es completamente independiente gracias a los nodos, sobre todo el nodo sinusal, ¿sí? Hablando un poco de fisiología, no me voy a detener mucho, puesto que toda la fisiología del latido cardíaco pues es una materia como tal, pero bueno, sabemos que lo que pueden ver del lado izquierdo, que son las células como por ejemplo del sistema Purkinje o las células del miocardio ventricular, pues sí requieren un potencial mayor. Tenemos una fase cero en el cual se da la descarga, después tenemos
En esta descarga o en esta despolarización tenemos de primera instancia la entrada al interior de la célula de sodio a través de canales rápidos de sodio. Después, poco a poco se empiezan a abrir los canales de calcio que son más lentos. Estos mantienen una meseta, el cual es el número uno. El número dos es ya la depresión, cuando empieza a salir compensatoriamente el potasio de la célula. Y en el número tres, cuando tenemos ya la salida de potasio, el internamiento de la salida de sodio, el internamiento de potasio por la bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, gracias a este estímulo eléctrico y gracias a este movimiento de cationes sobre todo, es que tenemos como tal el inicio de la despolarización. Tenemos inicialmente una célula despolarizada, como les había comentado. Aquí sí ponemos tres sensores. Un sensor en perpendicular, que obviamente es el que está en esta parte de arriba, y un sensor que está del lado derecho. Pues bueno, todo aquello que se aleja como de estímulo de positivo a negativo va a verse como una onda negativa, como se puede ver en esta gráfica. Todo aquello que se acerca con una onda de despolarización se vuelve una onda positiva. Por eso es que tenemos en este lado una onda negativa, en este lado una onda positiva, y aquí arriba tenemos sí una onda que se está acercando, pero como vamos a ver más adelante, ya una vez que la célula está parcialmente despolarizada es cuando tenemos el isodifasismo, si es que ese sensor se encuentra perpendicular al vector por el cual se está dando la despolarización. Y bueno, aquí llega en el lado izquierdo a un límite en el cual, pues bueno, ya el galvanómetro el registro eléctrico llegó al máximo, y es cuando se empieza a dar la positividad o la inversión de la onda, ¿sí? Del lado izquierdo ven cómo se da de este lado, y si tuviéramos el sensor de este lado, pues tenemos la imagen en espejo. Una vez que la célula está despolarizada, pues bueno, es cuando ya tenemos la inscripción completamente de la onda. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la repolarización? En la repolarización sucede lo mismo, solamente que con cargas completamente contrarias. Por eso es que la onda T es positiva, ¿no? A pesar de que se esperaría de que si está dando la repolarización hacia el otro lado, se esperaría una onda negativa. Hay una onda negativa cuando hay un trastorno de la repolarización, pero en una situación normal, pues la onda tiende a ser positiva, así como el vector principal de despolarización. Entonces, como tal, el vector principal de despolarización va a correlacionar en la inscripción del papel con la onda de repolarización. Van a tener las dos ondas la misma polaridad, excepto en algunas circunstancias o bien patológicas o bien en alteraciones propias de cada paciente. Aquí podemos ver un poquito más explicado cómo es que tienen que ver, pues obviamente, todos estos cationes, tanto el sodio como el calcio, y obviamente los canales que intervienen para dar lugar a cada una de las fases de la despolarización, ¿sí? Y bueno, y al final, pues el potasio, que como tal el potasio va a ser el electrón, el catión, perdón, que va a generar completamente la estabilidad de la célula, o va a generar como tal la repolarización de la célula. Una vez más, una imagen o un diagrama muy explicativo de cómo se está generando o cuáles son las estructuras del sistema eléctrico del corazón. Ya les había hablado acerca del nodo sinusal, el cual pueden ver arriba y a la izquierda, cuál está muy próximo a a la desembocadura de la vena cava superior. Los tractos internodales, el nodo aurículo-ventricular, como vamos a ver en adelante, es que está sobre todo en una estructura llamada triángulo de Koch, que tiene sus características anatómicas y que va a ser muy importante para el tratamiento de los pacientes secundarios a alguna alteración eléctrica en este nivel. Obviamente el haz de His ya internado dentro del septum interventricular, el cual después se va a ir hacia dos ramas
del sistema de Purkinje, una rama izquierda, una rama derecha. Obviamente esta rama izquierda va a tener dos fascículos, un fascículo posterior e izquierdo y un fascículo anterior, los cuales estas estructuras hay que saberlas, hay que memorizarlas, hay que decir, ¿sabes qué? Estamos aquí, estamos acá, porque cada una de estas estructuras cuando se altera en su función normal, pues nos da o bloqueos de rama o nos da alteraciones muy precisas de la conducción. Igualmente, donde se genera cada una de las partes de la inscripción electrocardiográfica, pues tenemos ya como tal el nodo sinusal, la onda P que como tal se da con la despolarización de las aurículas, tenemos un segmento PR que depende del retraso que genera el nodo aurículo-ventricular y una vez que se pasa el nodo aurículo-ventricular, se llega al sistema de His, es cuando empezamos a tener la inscripción de las ondas QRS y conforme van avanzando alrededor del ventrículo es que se da la finalización o inscripción del QRS y después, bueno, la repolarización contraria, empezamos desde la aurícula y después nos vamos al ventrículo. Eso lo vamos a ver en un momento más adelante. Vamos a ver, las velocidades de conducción van a variar. Obviamente, sabemos el nodo sinusal es muy lento, tiene una conducción lenta como tal. Las estructuras cardíacas que tienen una conducción más rápida, en primer lugar, van a ser obviamente el sistema de Purkinje, en segundo lugar va a ser el haz de His, y junto con el haz de His, los músculos papilares, los músculos auriculares tienen una importancia pues en dar velocidad a la transmisión del estímulo de la despolarización. Obviamente le digo, es toda estas variantes de este miocardio especializado en conducción eléctrica, pues tiene su razón de ser y va a tener su inscripción en el ciclo cardíaco. Esto es donde podemos ver la inscripción como tal, una asociación electromecánica entre el electrocardiograma y entre las diversas fases del ciclo cardíaco. Tenemos sístole auricular, diástoles auriculares, sístole ventricular, diástole ventricular. Aquella que se origina o que da lugar a la sístole auricular va a ser la onda P. Una vez que se inicia esta sístole auricular, pues bueno, tenemos una contracción, tenemos ya después el cierre de las válvulas auriculoventriculares, como tal, y ya en la sístole ventricular, aquí es donde tenemos el complejo QRS, y nos tenemos que esperar hasta la diástole ventricular cuando podamos tener la inscripción de la onda T, ¿sí? Y bueno, aquí explicando con mayor especificidad, nada más que ahí está. Tengo un poquito de retraso aquí. Okay. Este es un diagrama en el cual pues vamos a explicar toda la integración electromecánica del corazón. Se llama diagrama de Biggers, y en esta diapositiva se explica toda la fisiología y la asociación eléctrica del corazón. Obviamente hay algunos eventos muy importantes que nos indica este diagrama de Biggers. Por ejemplo, el cierre de la válvula mitral o de las válvulas auriculoventriculares se da en el pico de la onda R, como pueden dar cuenta, ¿no? Entonces, nosotros los hemodinamistas, para hacer cálculos de hemodinamia, tomamos a la R muy en cuenta por ese motivo, ¿sí? Entonces sabemos que en el inicio o en el pico de la onda R es cuando tengo el cierre de la válvula auriculoventricular, ahí comienza la contracción isovolumétrica, se empieza a contraer, ya estamos en la sístole ventricular. Después de este cierre de la válvula auriculoventricular se produce el primer sonido cardíaco, el S1, ¿sí? Hasta el momento en el cual se abre la válvula aórtica. En el acme de la sístole tenemos ya una eyección rápida de todo el contenido cardíaco y nos tenemos que esperar hasta que haya una relajación isovolumétrica en el cual se cierra la onda, las válvulas auriculoventriculares, primero las válvulas sigmoideas o semilunares, las cuales son la aórtica y la pulmonar,
se cierran estas, se da la relajación isovolumétrica y en este momento es cuando podemos tener ya o iniciar con la diástole. La onda T la vamos a ver hasta el final en la telediástole, ¿sí? Al momento en que se cierra la válvula auriculoventricular o la válvula aórtica y la válvula pulmonar es cuando tenemos el S2. Y bueno, no voy a explicar toda esta diapositiva, solamente cómo podemos integrar dentro de la fisiología coronaria, de la fisiología cardíaca, la inscripción electrocardiográfica. Y bueno, esto es muy importante. Qué bueno que tengo aquí también a especialistas y qué bueno que tengo aquí también a estudiantes y a todos, ¿eh? Es muy importante que empecemos con esta base. Actualmente se ha hecho muy mal uso de las guías rápidas, de los libros pequeños o de los pockets para interpretar el electrocardiograma y creo que no está del todo bien, puesto que han variado mucho los criterios de libro a libro o de repente ya alguien escribe los criterios erróneos y esto se lo comunican por redes sociales, etcétera. Entonces creo que la importancia de volver a replantear todo esto para todos es es muy grande, ¿sí? Entonces, desde el papel de inscripción vamos a empezar. La velocidad a la cual tiene que estar calibrado el aparato es a 25 milímetros por segundo, ¿sí? Es muy importante siempre ver la calibración. Me ha tocado que incluso internistas han llegado y me piden una valoración por bradicardia, siendo que simplemente no estaba bien ajustada la velocidad del electrocardiograma. La velocidad es 25 milímetros sobre segundo, en la cual un segundo está compuesto por 5 cuadros grandes, o bien 5 por 5, 25 cuadros pequeños, ¿no? Cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos, cada cuadro grande equivale a 0.20 segundos o a 200 milisegundos y a eso hacia arriba la calibración debe de ser a 1 centímetro por milivolt. Si lo tenemos mal calibrado, podemos ver complejos más grandes o complejos más pequeños, pensar que el paciente tiene hipertrofia de algo, siendo que simplemente es un error de la calibración. Quiere decir que en un papel termosensible, 1 centímetro va a equivaler a 1 milivolt. ¿Sí? Un cuadro pequeño como tal, 1 milímetro va a equivaler a 0.1 milivolts. Las características habíamos comentado, la velocidad de registro, la amplitud de registro y algo muy importante, el filtro. Muchas veces cuando queremos ver una arritmia en particular, sí ajusto el filtro para que sea más sensible el galvanómetro, pero no en todos los casos. Por lo general quisiéramos que solamente fuera de 25 Hz, puesto que así eliminamos mucho ruido dentro del sistema de inscripción. Tenemos 12 derivaciones, ya habíamos visto, dentro del plano frontal o las derivaciones de los miembros, o también llamadas bipolares, tenemos AD1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Y las del plano horizontal son llamadas también unipolares, que van desde B1 hasta B9, ¿no? Estas vamos a ver un poquito más adelante. Einthoven inicialmente planteó esto, al sistema cardíaco como un triángulo y la forma de caracterizar la actividad eléctrica como un triángulo. Y pues sí, sigue las leyes de la trigonometría, ¿no? El uno se suma con la otra para dar a otra, ¿no? O se restan y así se da esta ecuación matemática. Las derivaciones bipolares o de miembros pues son muy simples. D1 va partiendo de negativo a positivo, de derecha a izquierda, en un plano a 0 grados. D2 va desde el brazo derecho a la pierna izquierda. En el caso de las derivaciones bipolares, la pierna derecha es ambigua, o sea, actúa simplemente, pues ahora sí que está de adorno. ¿No? Pero bueno, se pone una derivación ahí para darle simetría al estudio y obviamente también para integrar o para hacer tierra al sistema. D2 pues va de arriba para abajo, de izquierda a derecha en diagonal, lo ideal es que vaya en más 60 grados, y D3 del brazo izquierdo a la pierna izquierda, negativo en el brazo izquierdo, positivo en la pierna izquierda, desde abajo, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Es como, pues digamos, son estas derivaciones, ya habíamos hablado de 1, de 2, de 3, y las unipolares, estas están basadas, la Tierra o el segundo electrodo lo tienen dentro de la máquina.
y esto se induce como si estuviéramos hablando del centro del cuerpo. Entonces, todas las derivaciones van a partir del ABL, ABR y ABF van a partir del centro a las extremidades, ¿ok? Del centro al brazo izquierdo, del centro al brazo derecho, del centro a la pierna izquierda. Las derivaciones precordiales, como ya habíamos dicho, las del plano horizontal, que van desde D1 hasta D9, las cuales son electrodos como tal, que se dice que sí, rodean al corazón. Es muy importante, estas son muy importantes, hay que saberlas colocar, hay que saber dónde se colocan perfectamente e incluso ser muy estrictos dentro de la técnica electrocardiográfica para colocarlas. Como podemos ver en en esta publicación, pues el B1 se va a colocar en la línea external, ¿sí? En la línea paraesternal del lado derecho en el cuarto espacio intercostal. B1 del lado en la línea izquierda, exactamente a la misma altura. Hay que sentir los espacios para saber cuál es el cuarto espacio intercostal y no estar colocando en mala posición los electrodos. Después de esto procedemos a colocar el B4. B4 es en la línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal. El B3 es una derivación que se coloca exactamente en el punto medio de D2 y D4, ¿sí? De ahí nos vamos con B5, el cual en el quinto espacio intercostal se coloca en la línea axilar anterior, B6, línea axilar media. Hasta aquí llega el electrocardiograma de 12 derivaciones. Sin embargo, en algunos casos podemos extendernos a derivaciones, como les dicen, posteriores. El B7 empieza desde el quinto espacio intercostal, línea axilar posterior, línea escapular o bien línea paraespinal. Aquí podemos ver igualmente las derivaciones derechas, es exactamente lo contrario. ¿Sí? Aquí lo único que pasa con las derechas es que D1 y B2 se invierten, ¿sí? O B2 realmente va a representar la actividad de D1, D3R va a tener las mismas características que D3, solamente que del lado derecho, B4R, exactamente las mismas características de B4. ¿Sí? Esto es lo que les comentaba del círculo derecho. Exactamente las mismas características del lado izquierdo se dan del lado derecho. Y tenemos, como pueden ver en la B, en la línea, en la parte inferior, también tenemos las derivaciones que antes les decían medranos. No sé por qué, creo que alguna vez por ahí hizo una descripción un doctor Medrano, pero bueno, son simplemente el círculo torácico posterior. Raramente llego a ocupar B9R, B8R y B7R, las que en algunas ocasiones, cuando tenemos infartos posteriores, se pudieran utilizar, pues sí, B7, B8 y B9, ¿no? Quinto espacio intercostal, recuerden, y línea escapular y línea paraespinal o paravertebral. Ya habíamos hablado igualmente otra vez los medranos. Aquí hay que tener una concepción muy en cuenta. El corazón es un órgano tridimensional, ¿no? Entonces, hay un eje, el eje eléctrico sí va a ser un eje, va a ser un vector como tal de fuerza, pero el eje eléctrico va a tener una característica de que se va a encontrar en un plano frontal, sí, pero también se puede encontrar en un plano horizontal. Por eso es que hay tanto derivaciones del plano frontal como derivaciones del plano horizontal. Puede haber una agrupación anatómica secundaria a esta integración tridimensional, sí, por ejemplo, D2, D3 y ABF involucran a la pared inferior, sí puede ser. D1 y ABL, por ejemplo, como pueden ver en este diagrama, son derivaciones izquierdas laterales altas, ¿sí? Se van a encargar de ver toda esa cara, y ABR como tal es una derivación en espejo que proviene, que simplemente nos da o nos indica en algunos casos la colocación correcta de los electrodos, o en otros casos nos puede servir como un signo de peligrosidad en algunas arritmias o en cardiopatía isquémica. Hablando ya de ondas y segmentos, ¿a qué se le llama onda? La onda es simplemente una alteración de la línea media
de captación de la actividad eléctrica, como onda P, onda T, aquí lo están viendo ustedes, y un segmento puede incluir ondas o puede incluir como tal temporalidad o una línea o segmentos en tiempo en línea que no tengan ninguna onda inscrita. Por ejemplo, la onda P, esa la podemos ver muy bien, el segmento PQ, o bien para hablar acerca de arritmias, mejor hablamos del segmento PR, el cual es al momento de que inicia la onda P hasta el momento en que se da la onda, el pico de la onda R, o un intervalo muy famoso que es el QT, ¿no? Que va desde el inicio de la inflexión de la onda Q hasta el final de la onda T. Entonces, esa es la diferencia entre ondas, segmentos, intervalos, ¿sí? Segmento como tal no involucra ondas, ¿sí? Son líneas de un tiempo definido que están entre un segmento y el otro, o una onda y la otra, y el intervalo pues incluye todo, ¿no? Un intervalo definido que nosotros decidimos. ¿Qué ondas existen? Sabemos onda P, Q, el segmento QRS, la onda T y segmentos. ¿Qué características tiene la onda P? Vamos a hablar de ella más adelante, pero empezando porque por lo general no debe de tener más de una duración de 0.1 segundos o de 100 milisegundos y una altura mayor de 0.25 milivolts. Y todo lo contrario con la onda Q. La onda Q también es muy importante, puesto que esto se utiliza mucho en cardiopatía isquémica, ¿no? En el cual no debe de ser ni muy tardada ni muy grande la onda Q y ser más grande que el siguiente QRS. Obviamente el QRS, aquí también de este vamos a hablar con más detenimiento en adelante. La onda T, que también, pues como vemos, comparte muchas características con la onda P, sin embargo, la onda T tiene algunas características especiales dentro de su morfología y bueno, los segmentos. Vamos a hablar de entrada de la onda P, ¿sí? La onda P ya habíamos comentado, lo ideal es que en tiempo tenga un máximo de 0.1 segundos o de 100 milisegundos, una altura de 0.25 milivolts. Cuando tenemos una onda T muy alta, podemos hablar de sobrecarga derecha, sobrecarga o de crecimiento auricular derecho. Cuando tenemos una onda T que dura mucho tiempo, podemos sospechar en crecimiento auricular izquierdo, por ejemplo, ¿sí? O cuando tenemos una onda P negativa, en D1 sobre todo, podemos sospechar de un foco ectópico o de situs inversos, o sea que si estamos teniendo un foco de activación no sinusal, o cuando la tenemos negativa en D2, D3 y ADF, un ritmo infrasinusal o marcapasos migratorio, ¿sí? Aquí tenemos las diferentes composiciones, como pueden ver del lado derecho inferior, de cómo se puede ver la onda P en diferentes, en sus diferentes composiciones o morfologías. Hasta el momento todo bien. Si llegara a haber alguna pregunta, me pueden llegar a interrumpir si es necesario, ¿eh? Un segundo, que parece que aquí tenemos un retraso. Ok, sí, estoy esperando aquí nada más que pueda haber un cambio de diapositiva. Esperemos que no se haga mucho desorden. Es muy importante, y como les comentaba, vamos a empezar, este día de hoy es más que nada generalidades. Quise enfocar lo más que se pudiera y lo más concisamente las generalidades, ¿sí? Quisiera que empezáramos desde cero, porque ya hablar de arritmias en adelante es complejo, ¿eh? Entonces necesitamos tener muy buenas bases para poder empezar a hablar de arritmias, y hablo acerca de
Y aquí involucro a todos, ¿eh? Definitivamente quisiera que todos estuvieran, este, o que estuvieran de acuerdo. Déjame ver que no tengo cambio de diapositiva. Mm, A ver, voy a dejar de compartir para volver a poner la charla, ¿ok? Ok, listo. Bueno, entonces estas son diferentes morfologías según Vallés de Luna, que se pueden encontrar. ¿Cómo describimos cuando encontramos alteraciones en la onda P? Simplemente así como pueden ver abajo, cuando la onda P es difásica, pues ponemos es una onda P con morfología más, menos, menos. Morfología más, más, menos, ¿no? O si de plano es isodifásica, más, menos o menos, más, y así sabemos o tenemos una nomenclatura de la morfología que tiene la onda P. Vamos a tener vectores de despolarización de la aurícula, sí, tenemos también una manera de determinar el eje de la aurícula. También es importante saber el eje de la aurícula para algunas arritmias, sí, también. Vamos a ver la manera de cómo calcular el eje cardíaco total, el QRS, y en base a ese podemos utilizar la misma metodología para calcular el eje auricular. Como tal, la aurícula es un tejido más delgado, es un tejido que se despolariza de una manera más rápida por ser más delgado y obviamente que no tiene mucha variación al respecto. Sí, como tal, la aurícula derecha, como pueden ver, tiene su despolarización hacia abajo, hacia enfrente y hacia la izquierda. La aurícula izquierda igualmente hacia abajo, pero hacia atrás y hacia la izquierda. Y el global, que es el que pueden ver como la G, pues ese es el vector auricular total de la suma de los dos vectores, tanto de la aurícula izquierda como de la aurícula derecha. Hablando vamos a hacer nada más un detenimiento. Como pueden ver en esta imagen de arriba, obviamente la aurícula se despolariza y se repolariza. ¿Por qué no vemos la repolarización de las aurículas? Puesto que la repolarización de las aurículas va a coincidir con el QRS, ¿no? Entonces, pues el QRS tiene una actividad eléctrica muy intensa, por eso es que no alcanzamos a ver la repolarización de las aurículas en el electrocardiograma, ¿sí? Y bueno, el intervalo PR ya habíamos hablado, es muy importante desde el inicio de la onda P, en el momento que inicia la inscripción de la onda P hasta el pico de la onda R. En ese momento hablamos del intervalo PR, puede llegar a ser isoeléctrico, dura o lo normal es que dure de 110 milisegundos hasta 200 milisegundos. Este intervalo PR va a ser muy importante, puesto que nos dice la conducción como tal del nodo auriculoventricular, y en base a este intervalo PR es que vamos a decir si el paciente tiene o no, o podemos tener la sospecha de un bloqueo auriculoventricular. La duración va a disminuir conforme aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Cómo se calcula el PR? Vamos a agarrar dentro de las derivaciones bipolares aquella en la cual inicie primero la onda Q, ¿sí? Entonces, como podemos ver en la parte de abajo tenemos a D3, ahí es donde inicia la inscripción de la onda Q. Probablemente esa va a ser la derivación en la cual vamos a calcular el PER. Inicio de la onda P y vamos a agarrar el pico de la primera onda R. Entonces, aquí como pueden ver, ¿sí? Si ocupamos D3, obviamente tenemos una medición en ese momento y D2 y D1 pareciera que están desfasadas, pero no es así, simplemente la inscripción eléctrica en esas dos derivaciones pues, se dio de manera más lenta. ¿Cuál vamos a ocupar primero? ¿O cuál vamos a ocupar? Vamos a ocupar aquella que o tenga el segmento PR más corto.
El complejo QRS tenemos, ¿a qué se le va a llamar onda Q? No sé si algunos de ustedes hayan visto, ¿a qué le llamamos onda Q? ¿A qué le llamamos onda R o onda R', onda S'? Simplemente es esto y esto es una nomenclatura que vamos a llevar de ahora en adelante. La onda Q es la primera deflexión negativa que tenemos en el electrocardiograma, ¿ok? Obviamente después de la onda P, porque podemos tener una onda P negativa. Después de que tenemos la onda P, terminando la onda P, la primera deflexión negativa se le llama onda Q. La primera deflexión positiva va a ser la onda R y la onda negativa que sigue a una onda positiva se le llama onda S. ¿Podemos tener complejos QS? Sí, obviamente no se cumplió el criterio de positividad y lo ideal es que el QR se mida entre 70 a 100 milisegundos. Debe ser tomado en la derivación donde dure más el complejo QRS, al contrario del segmento PR, y obviamente este puede ser altamente variable. Aquí tenemos una progresión de cómo se va dando el QRS en las derivaciones del plano horizontal. Lo ideal es que empecemos desde B1 y tengamos por B4, B3, ya como tal una conversión de la onda donde esté predominando una onda R sobre una onda S, ¿sí? Cuando se dan rotaciones cardíacas o cambios de la posición eléctrica o bien crecimientos de algunas de las cavidades, es que se puede tener alguna alteración en este ciclo eléctrico del corazón. Hay muchas alteraciones que se pueden encontrar en un electrocardiograma, algunas son patológicas, otras no lo son, otras son simplemente variantes o unas pueden llegar a ser ruido dentro del electrocardiograma. Entonces, todas estas son las variantes del complejo QRS que podemos encontrar. La nomenclatura es que se le pone una letra R minúscula a la onda más pequeña y una letra mayúscula son igualmente predominantes o son isodifásicas, pues se les pone a las dos mayúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos en el centro abajo un QRS en el cual la onda Q es pequeña, la onda QR es pequeña y la onda S es grande. También podemos encontrar complejos donde está mellada la onda Q o la onda R, o tenemos una onda RSR. La primera R se llama como tal, la segunda R va a ser onda R', ¿sí? Otros ejemplos más de toda la variabilidad que puede llegar a tener el complejo QRS. Este es muy importante, el del centro es muy explicativo. Tenemos una onda R chica, S grande, R grande, pero ya la segunda R se llama R'. ¿Ok? Luego, vamos con el segmento ST. Inicia desde el complejo QRS hasta obviamente que inicia la onda T, ¿sí? Este es muy importante puesto que con este segmento ST es como pues, tenemos el diagnóstico de infarto del miocardio, ¿sí? Con elevación o sin elevación del segmento ST. Entonces es importante este segmento y es muy importante, ¿ok? Aquí hay algo muy importante, ¿en dónde empieza el segmento ST? Como tal, el inicio es cuando se llegó o cuando se llega a la depresión máxima de la onda S y se inicia la inscripción de la siguiente onda. Ahí tenemos el inicio del segmento ST. El punto J va a depender de esa inscripción. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Punto J en el inicio del segmento ST, que se continúa con una rama lentamente ascendente, un segmento ST ascendente, y de ahí se continúa con una onda T. Este es un buen diagrama de cómo inicia el punto J. Tenemos aquí la finalización de una Q, de un complejo QS. Al momento que se termina la onda S y se da la deflexión, en esa deflexión es donde inicia el segmento ST. ¿Hasta dónde llega el segmento ST? Hasta, pues obviamente lo vamos a tomar hasta su punto máximo antes de la inscripción de la onda T. ¿Sí? Entonces aquí tenemos tres ejemplos de supradesnivel o de infradesnivel. El intervalo QT, pues bueno, este también es un tanto complejo para su cálculo.
al inicio del complejo QRS, cuando inicia la inscripción de la onda Q, en ese momento inicia y hasta que finaliza la onda T y llegamos a la línea media, es donde se va a determinar. La variación se va a dar de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Lo normal es que en un ser humano, conforme aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye el complejo QT. Las patologías asociadas a QT largo, QT corto, se dan en este mecanismo. O sea, el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, el paciente no es capaz de disminuir el complejo QT por alteraciones electromecánicas o por alteraciones electrolíticas, por cualquier causa. Hay varias causas de las cuales vamos a hablar el día de mañana, en las cuales no se puede dar esta disminución del QT. Entonces, los periodos refractarios de las células llegan a ser mayores y al momento de que existe un estímulo dentro del periodo refractario es cuando inician las arritmias. Entonces, muy importante el intervalo QT por este motivo. Una fórmula, o la que más me gusta utilizar a mí, la fórmula de Bassett. No voy a hablar de todas las fórmulas que existen, pero bueno, podemos ver que pueden haber variantes en cuanto a edad del intervalo QT, sí. Por ejemplo, niños de 1 a 15 años, lo normal es que sea menor de 440 milisegundos. En un adulto varón menor de 430 y en una mujer pues ahí podemos ser un poco más, podemos dar 10 segundos, 20 milisegundos de diferencia en una mujer adulta para la interpretación de intervalo. ¿Cómo se mide el intervalo? De esta manera. Tenemos ya el inicio de la onda Q o el inicio de la inscripción de la onda Q y esta llega hasta el fin de la onda T, pero ¿cuándo va a ser donde consideramos la onda T? Vamos a hacer una línea, como pueden ver en D2, en el cual se haga un trazo o se lleve como tal una línea siguiendo a la rama descendente de la onda T, y al momento que esa línea toca obviamente la línea media, en ese momento es donde se da el fin de la onda del intervalo QT, ¿ok? Entonces, donde la línea llega a la línea media, esa línea trazada de la rama descendente de la onda T, hasta ahí se da la determinación del QT. ¿En qué derivación? La derivación que esté, pues, obviamente, más larga, ¿sí? La onda T, ya habíamos hablado, como tal, es la repolarización de los ventrículos, positiva en casi todas las derivaciones, excepto en ABR. En ABR hay que ver, porque si de plano sale positiva es porque están al revés los electrodos, ¿no? Entonces, este es un signo inequívoco de una mala técnica de inscripción. La onda U, por lo general es positiva, y lo que dice o lo que nos refiere la onda U es la repolarización de los músculos papilares, ¿sí? Pueden haber signos patológicos asociados a la onda U, sí, incluso hasta infarto. Si revisan la última definición universal de infarto, pues le dice ondas U de reciente aparición, hay que sospechar en infarto, sí. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha asociación con una gran porción muscular de repolarización. Este es un electrocardiograma normal, pueden encontrar de todo lo que ya hemos hablado. Después les vamos a pasar las diapositivas y en base a estas imágenes es como vamos a empezar el análisis. Pueden haber variaciones, ¿eh? De las variaciones con la edad también voy a hablar. La interpretación debe de tener un orden. Vamos a empezar obviamente ya habíamos hablado acerca de la calibración del papel. Ese va a ser el número 1 dentro de la interpretación de un electrocardiograma. Ahora sí que el número 1 real es ver en qué ritmo está el paciente, si es un ritmo sinusal, no sinusal, ritmo nodal, ritmo de escape, etc. La frecuencia, en segundo lugar, qué frecuencia tiene el paciente, el eje cardíaco, tanto eje de la aurícula como eje de los ventrículos, la medición de los intervalos y la morfología de las ondas. Si lo hacemos en este orden, seguro no se les va a pasar nada, ¿sí? Y seguro podemos llegar a un diagnóstico de una manera más certera.
El ritmo normal o el ritmo sinusal, esto es una pregunta en todos los exámenes, en la cual debe de haber una onda P positiva en D1, D2, ABF, de B1 a B6 y negativa en ABR. Ese es un criterio muy importante. Se continúa siempre por un QRS y un PR de segmento normal. ¿Por qué? Porque vamos a ver en las arritmias que hay arritmias supraventriculares que incluso van a ser al contrario, van a ser un segmento RP, ¿no? Entonces siempre debe de haber un PR normal, QRS siguiendo a una onda P, un intervalo RR regular. Puede variar, sí, por ejemplo, con la inspiración, expiración, algunas personas pueden variar la frecuencia cardíaca, sí, pero por lo general debe ser regular. El segmento PR debe ser constante con una frecuencia cardíaca promedio entre 60 y 100 latidos por minuto. Esa es como que la pregunta de examen de cuál es el ritmo sinusal, ¿no? Las características del ritmo sinusal. Luego, la frecuencia cardíaca. Hay varios métodos para calcular la frecuencia. Uno es midiendo la distancia entre dos ondas R, o sea, de R a R. Si se divide 300 entre la cantidad de los cuadros grandes, pues se puede dar una frecuencia cardíaca aproximada, o bien 1500 entre la cantidad de los cuadros pequeños que tenemos. Otro es asignando valor a las rayas oscuras, como se puede ver arriba. Si tenemos una R, un complejo R iniciando en una raya oscura, vamos a tener que a la primera raya, si vemos al siguiente R ahí, va a ser de 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, etcétera. Así se va progresivamente. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos, el paciente tiene una frecuencia cardíaca cercana a los 100 latidos por minuto o 95 latidos por minuto. Otro método es contando las ondas R que se pueden observar en 6 segundos, o sea, en 30 cuadros grandes, y multiplicamos por 10. Esto se utiliza mucho para la fibrilación auricular, para el Holter. El cálculo de la frecuencia cardíaca según el intervalo RR, les decía, en base a los cuadros grandes, ¿no? Y bueno, como tal, hay hasta fórmulas para calcular la frecuencia cardíaca, pero bueno, a grosso modo yo creo que de manera pronta, rápida y eficiente podemos ocupar estos métodos que les dije. El eje del QRS, como tal, el eje del QRS es muy importante, puesto que va a ser incluso criterio para bloqueos, criterio para crecimiento, criterio para etcétera. Entonces, a este hay que tomarle mucha importancia. Representa la dirección general de la actividad eléctrica del corazón, o por siquiera de la despolarización ventricular. Por lo normal es cercano a los más 60 grados, pero podemos tomar como un eje normal dentro del plano frontal si el paciente tiene, o el eje puede ir desde menos 30 hasta más 100 grados. ¿A qué se debe esta variación del eje cardíaco? Pues vamos a verlo, pueden haber posiciones eléctricas que se asocian a este dinamismo o a estos criterios, ¿sí? Cuando estamos hablando que el eje está entre menos 30 y menos 90, estamos hablando de una desviación izquierda, y cuando estamos a más 100 o de 100 más 100 a más 180, una desviación hacia la izquierda. Cuando tenemos mayor desviación de esto, se llama una desviación extrema, o bien el eje se encuentra no se encuentra en el plano frontal, sino en el plano horizontal. ¿Cómo se despolarizan los ventrículos? Hayamos hablado ya previamente. Se despolariza primero, como pueden ver ahí, el 1, lo rosa, el septum, un primer vector de despolarización que va de arriba a abajo, de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás. El vector principal, que es el 2, que es el de la despolarización de las paredes libres, el cual va de arriba a abajo, derecha a izquierda y de atrás para adelante. Y el último, que es de la porción posterior o las porciones basales de ambos ventrículos, en los cuales es un vector mucho más pequeño que va de abajo hacia arriba, de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha. ¿Cómo podemos calcular el eje cardíaco? Lo podemos hacer de la manera más simple, que puede ser con un eje un plano cartesiano, en el cual ocupamos a D1 y a DF, ¿no? Se mide la amplitud del QRS, o hasta donde llega la onda R, en ABF y en D1, y así se proyectan o se suman los vectores.
se puede hacer por fórmula, que no lo vamos a describir aquí directamente, y a 90 grados el QRS, perdón, otro método es a través de agarrar la derivación macizo-eléctrica y a través de esa derivación hacer una perpendicular sobre la derivación que le está cruzando y hacemos un aproximado del eje. Bueno, habíamos hablado un poquito del método de cuadrantes. Obviamente, si vemos que D1 está positivo, ADF está negativo, el eje está hacia la izquierda, un D1 positivo con un ADF positivo, un eje normal, un D1 negativo, ADF positivo, un eje derecho. Y bueno, esa es una manera muy rápida de calcular el eje. Entonces, si lo queremos hacer más precisamente, pues lo podemos hacer con planos cartesianos, como lo podemos ver aquí. Como podemos ver en la A, este es un eje normal tendiendo a más 60, D1 positivo a BF positivo. En la B podemos ver un D1 en el cual un poquito más positivo que la BF, una ligera desviación, ¿no? Pero los dos se encuentran dentro de la normalidad cuando tenemos una desviación hacia la izquierda, un D1 que es positivo, pero una ABF negativo, y un eje que está a menos 60, esta es una desviación hacia la izquierda, y cuando tenemos, por ejemplo, en este método, este es el problema, tenemos un D1 isodifásico, pues decimos hacia dónde está el eje. Lo más seguro es que esté a más 90, puesto que ADF está muy positivo, ¿sí? Y es completamente la perpendicular de D1. Igualmente, cuando tenemos desviaciones extremas, esto de desviación extrema, pues es un tema que se tiene que descartar, puesto que, como habíamos visto, el eje a lo mejor no se encuentra en el plano frontal, sino se encuentra en el plano horizontal. Entonces, nunca va a existir un eje indeterminado. Simplemente el paciente no tiene un eje dentro del plano frontal, pero sí en el plano horizontal. Aquí vamos viendo el método de las derivaciones. Por ejemplo, si el eje se encuentra a cero, la perpendicular de D1 es ABF, entonces el eje se encuentra a más 90 probablemente. Si, por ejemplo, la derivación isodifásica fue D2, pues lo más seguro es que el eje se encuentre a menos 30, que es la perpendicular, ¿ok? Entonces, esa es otra manera de hacer una aproximación del eje cardíaco. O este método, que es el que a mí se me hace el más práctico de todos y el mejor, que es el método de Valles de Luna, en el cual pues vemos la morfología de D1, D2, D3. ¿Sí? Si las tres están positivas, se puede decir que el eje está a más 60, eso es lo normal. Ahora, si vamos a hablar acerca de desviación hacia la derecha, la conversión de las ondas se va a empezar a dar desde D1 en adelante. Entonces, D1 isodifásico, D2 positivo, D3 positivo, el eje va a estar a más 90, D1 negativo, D2 positivo y D3 positivo, más 120, más 150 y así nos vamos. Y por ejemplo, ya si las tres derivaciones están negativas, lo más seguro es que el eje puede estar a menos 120 o en un plano horizontal. Y con la desviación hacia la izquierda es todo lo contrario, ¿sí? Obviamente empezamos con desde la variación desde D3 y conforme empieza a darse el cambio de la morfología, pues es donde se encuentra el eje. Entonces es muy importante, a mí se me hace, o este es el método que yo utilizo siempre, o por lo general con los pacientes, y así me puedo dar cuenta si hay o no desviaciones. Es lo que les comentaba, hay un plano frontal y hay un plano horizontal. El plano horizontal se puede dar por las derivaciones del plano horizontal que van desde B1 hasta B9, o bien las del plano frontal, ¿ok? Entonces, nosotros cardiólogos damos un eje cardíaco del plano frontal, del cual ya hablamos en este momento, y un plano horizontal del cual no me voy a detener, puesto que no se da sistemáticamente, pero también damos una derivación del plano horizontal. Causas del QRS o del AQRS o del eje del QRS desviado hacia la derecha, un corazón en posición vertical, en posición eléctrica vertical, hipertrofia ventricular derecha o bien hemibloqueo posterior izquierdo, ¿no? Y bueno, algunas otras causas que generan crecimiento de cavidades derechas. Todas esas se refieren al crecimiento o a una QRS desviado hacia la derecha.
el AQRC desviado hacia la izquierda, todo lo contrario, corazón horizontal, un infarto del miocardio en la cara inferior, hipertrofia ventricular izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, y por ejemplo aquí hay algunas otras causas como marcapasos, hipercalemia severa, algunas taquicardias me pueden dar esto, o bien que haya una vía accesoria o como tal una preexcitación por una vía accesoria derecha. Esta es la posición eléctrica que les comentaba que puede llegar a ser normal. Por ejemplo, una posición, como pueden ver, un corazón vertical es un corazón más en gota, el cual pues el eje se va a desviar hacia la derecha, puesto que el corazón se cuelga, ¿no? Lo pudiéramos decir así, se cuelga. Y un corazón intermedio, que es lo normal, o bien un corazón horizontal. Esto se da más en personas que son más chaparritas, de torso más pequeño, gordos, etcétera, los cuales, pues obviamente, el corazón tiende a apoyarse más en el diafragma, por eso es que da esta imagen de corazón horizontal. También podemos tener rotación del corazón. La rotación puede ser dextrorotación cuando hay una rotación horaria, levorrotación cuando hay una rotación antihoraria. ¿Cómo lo podemos ver? La dextrorotación, pues nos vamos a encontrar con ondas QMB6. La levorrotación la podemos ver cuando hallamos como tal una onda Q en ADN, ¿no? Entonces, no me voy a tener igualmente esto no cambia mucho la interpretación del electrocardiograma, pero es importante que lo sepan. Esto es muy importante, los cambios del electrocardiograma con la edad, ¿sí? Me ha llegado a pasar que pediatras me mandan, me mandan niños porque piensan que hay alguna arritmia o que hay alguna alteración que se tiene que estudiar, o bien también me ha pasado el espectro contrario, geriatras que me piden interpretación en cambios que son normales, ¿sí? Por ejemplo, en niños es muy importante que se memoricen todo esto. Frecuencia cardíaca más rápida, el AQRS suele estar un poco más hacia la derecha, obviamente el corazón tiende a estar más vertical. El voltaje de R es mayor que la Q en B6. La repolarización infantil es muy importante. Aquí es de donde viene el mayor problema o el mayor error en la interpretación, puesto que podemos encontrar ondas T negativas en B1, B2 con ramas asimétricas o bien isodifásicas o con muescas en B3. O sea, esto es normal de encontrar en niños. En adolescentes también puede existir lo mismo, ¿sí? Incluso en adolescentes podemos tener gran voltaje, puesto que pues, un adolescente por lo general no tiene tanto tejido muscular que nos esté actuando como barrera, y a veces en los niños, por ejemplo, se registra un RSR' en B1, y este RSR' se puede modificar con la respiración. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí Valles de Luna le toma un electrocardiograma a su hija, y aquí podemos ver la repolarización precoz que existe dentro de los niños, o la repolarización infantil, ¿sí? Con inversión de ondas T en B1, B2, y en B3 se observa isodifásica, e incluso podemos encontrar unas mellas dentro de esta inscripción eléctrica, ¿ok? Ya después aquí vamos con otras alteraciones como onda T negativa en B1, B2, etcétera, ¿sí? Entonces, muy importante ver este electrocardiograma muy típico para niños. Nos vamos con los ancianos. Esto es obviamente también muy común verlo. Es más común que los ancianos tengan frecuencias cardíacas menores. El eje de la P se encuentra a más de 60 grados. La onda P suele ser menor en D1 que en D3, y esto es muy importante, ¿sí? El PR puede ser un poco mayor, ¿sí? Puede haber dextrorotación, obviamente una onda S muy grande en D6, sobre todo en pacientes que ya tienen pues algún factor pulmonar agregado. El voltaje del QRS va a estar disminuido por lo general, y la rectificación del ST, ¿ok? Bueno, aquí tengo un ejemplo. Aquí está el abuelito de Valles de Luna, el cual, pues, se puede observar que la onda R es muy alta en B4, B5, B6, en B1, B2 y B3 la S es muy pronunciada, sin haber crecimiento de cavidades. Obviamente no cumple los criterios de crecimiento de cavidades, pero pues no tenemos como tal
una transición como se pudiera encontrar en un adulto joven, ¿no? Podemos tener extrasístoles ventriculares muy frecuentemente, sí, porque obviamente hay degeneración del sistema de conducción. Y bueno, esta es otra de las alteraciones de la que podemos hablar. Hay que tener mucho cuidado durante la técnica al momento de tomar el electrocardiograma. Pueden haber variaciones respiratorias, como se puede ver durante la inspiración se puede tener esta variación respiratoria, entonces es muy importante decirle al paciente que al momento de que se tome el electrocardiograma, expiren y no respiren hasta que tengan el registro del electrocardiograma, porque pues obviamente estas simples variaciones nos puede generar cambios en las ondas. Como pueden ver en D3, si se dan cuenta de esta onda, en esta onda empezó como esta onda Q, de repente se vuelve muy significativa la inspiración profunda y de repente se pierde a la expiración, ¿sí? Entonces, si nosotros valorábamos esto, diríamos, ah, es una onda Q patológica, ¿ok? Entonces, esa implicación tiene la técnica electrocardiográfica y de ahí nacen muchos errores para la interpretación y obviamente para el tratamiento en ese momento del paciente. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de repolarización precoz normal en un hombre delgado de 40 años, en el cual podemos ver que hay una elevación del segmento ST de B2, B3, incluso continúa hasta B4 y tenemos una pequeña onda aquí que pues como tal se considera normal, ¿sí? Esto corresponde a un patrón de RP negativo, o sea, de repolarización precoz benigna, el cual pues, es normal encontrar en hombres jóvenes o en adultos jóvenes, sobre todo hombres, ¿sí? Entonces, esto es muy importante y obviamente si el paciente, aquí la importancia de esto cobra cuando el paciente está sintomático, ¿no? Si hay síntomas, etcétera, es cuando vienen las dudas. Aquí hay otra variación normal en B1, si se dan cuenta la onda T es negativa, entonces tenemos las ondas de despolarización. Esto muy importante, si dan cuenta, en D1 y D2 tenemos esa alteración y sobre todo tenemos un ascenso gradual y positivo. Un hombre joven, en B4 tenemos las mismas imágenes. Y bueno, ahora sí, hablando de crecimientos de cavidades, vamos a hablar primero del crecimiento auricular. Puede darse crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierdo. El crecimiento auricular derecho se va a dar porque, bueno, en la onda P inicial vamos a tener dos componentes, un componente de la aurícula derecha y un componente de la aurícula izquierda. Cuando el componente de la aurícula derecha es muy notorio, es cuando tenemos el crecimiento de la onda y como tal, no es un crecimiento en altura, más no en tiempo de inscripción, ¿sí? O sea, es lo que se le llama una onda T picuda, una onda P picuda o una onda P pulmonar, y este es un buen diagrama para explicar esto. Cuando tenemos un crecimiento de la aurícula izquierda es muy diferente. Aquí el tiempo de inscripción es mayor sin aumentar tanto la altura de la inscripción por este motivo, ¿sí? Porque el componente de la aurícula izquierda tiende a inscribirse en el tiempo, más no en la altura. Entonces, estas son variaciones anormales, por ejemplo, de la onda P secundaria crecimiento derecho, ¿sí? Onda P pulmonar o también en algún momento se le llamó onda P congénita, la que estaba asociada a patologías cardíacas congénitas que atrajeran el crecimiento de las cavidades derechas o u otros onda P congénito, onda P pulmonar, ¿no? Los criterios de crecimiento auricular derecho, no es fácil hablar de crecimiento auricular derecho, por eso es que deben de haber unos criterios al respecto y esos son los que están viendo aquí. Ya habíamos hablado un poquito de ellos, pero bueno, como tal, una onda P la cual tiene más de 2.5 milímetros de altura, hablamos probablemente de un crecimiento de la onda P, sobre todo de la aurícula derecha. Si la onda P en B1 es mayor de 1.5 milímetros, también, o el eje de las aurículas, el AP, se está yendo hacia la derecha, es otro criterio, y bueno, obviamente también pueden haber criterios en el del QRS, en el cual en B1 el voltaje es menor de 4 milivolts, etcétera. Entonces, bueno, si nos vamos con la onda, con la onda P, son estos tres criterios, ¿sí?
Hay un índice de Morris en el cual se calcula, o sea, se hace a base de una fórmula, 40 milisegundos menos el componente negativo de la onda P, y si esto es mayor de, si la parte negativa es mayor de 40 milisegundos o mide menos de 1 milímetro, pues lo más seguro es que exista crecimiento auricular. Entonces, tan sensible llega a ser o tan importante es hacer esa determinación. Cuando hablamos de crecimiento auricular izquierdo, pues bueno, aquí más que nada nos vamos a enfocar en la duración de la onda P, ¿sí? Si dura más allá de 120 milisegundos, o una onda negativa o la parte negativa es mayor de 40 milisegundos de profundidad en B1 o perdón, de duración, pues vamos a hablar acerca o podemos sospechar crecimiento de la aurícula izquierda. La onda P más menos o isodifásica en D2, D3 o ABF también es un criterio muy específico y bueno, también podemos tener crecimiento biauricular, por ejemplo, en pacientes con algunas miocardiopatías, sobre todo restrictiva, donde tenemos el crecimiento de ambas aurículas y donde se puede tener o se puede ver los criterios de crecimiento auricular izquierdo o derecho. Hay anomalías en la repolarización auricular, sí, también la suele haber. Como tal, uno de los mejores ejemplos es la pericarditis aguda. Estos electrocardiogramas que pongo son muy explicativos. Es un paciente que desarrolla pericarditis y derrame pericárdico muy frecuentemente y en la cual, por ejemplo, del lado izquierdo, el dedo se ve la comparación, ¿no? Como el PR, si ven el segmento PR está infradesnivelado, ¿sí? Y la onda P está un poco más alta y más crecida, ¿sí? Del lado derecho se puede ver el ADR, donde tenemos un efecto muy similar, sobre todo se hace más representativo el ascenso del PR en ADR. Entonces, es un criterio de pericarditis. Por ejemplo, no voy a hablar de pericarditis en estas pláticas, pero este es un criterio muy sensible, el infradesnivel del PR o el supradesnivel del PR en ABR, ¿sí? Y bueno, para hablar de crecimiento ventricular, vamos a hablar primero de crecimiento ventricular derecho, después de crecimiento ventricular izquierdo, ¿sí? El crecimiento ventricular derecho pues se va a dar en todos aquellos escenarios en los cuales las fuerzas o el vector de despolarización se va hacia la derecha o hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Los criterios para el crecimiento, hay varios criterios, hay fórmulas, hay índices, como por ejemplo el índice de Cabrera, etcétera. Todos son específicos, pero poco sensibles. Entonces, lo más común es que si el AQRS está hacia la derecha, y la onda R en B1 y la S son del mismo tamaño, o bien la S es más grande en B1, pues eso, no, perdón, la onda S es más pequeña en B1, pues se puede sospechar de esto. O la onda R es muy grande en B1, también se puede sospechar, ¿sí? Entonces, los criterios como tal no están muy bien estandarizados, pero podemos concluir en que si hay una onda R en B1 y B2 muy prominente, sobre todo más de 7 milímetros de altura, pues podemos sospechar en crecimiento ventricular derecho. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con crecimiento ventricular derecho. Hay muchos diagnósticos diferenciales, por ejemplo, necrosis del ventrículo derecho, por ejemplo, bloqueo de la rama derecha, que nos pueden dar todo esto. Entonces, estos son algunos criterios, ¿no? Puede haber bloqueo de rama derecha extremo, así a tal punto, crecimiento ventricular derecho extremo, que se puede encontrar en patologías valvulares, en patologías congénitas, o bien en cor pulmonale, que son las causas más comunes de estas alteraciones o de este crecimiento ventricular derecho. Como podemos ver, por ejemplo, este es un electrocardiograma de un paciente con estenosis pulmonar, el cual pues ya tiene mucha representatividad hemodinámica. Se puede ver una onda una onda R muy alta, con un ST negativo de B1 a B3, ¿no? Este se llama un patrón de strain negativo en B1, D2, B3, ¿sí? Con una onda R muy alta. Eso traduce ya inmediatamente
en crecimiento ventricular derecho, ¿ok? Obviamente el AQRS está hacia la derecha, ¿sí? Y la morfología del QRS en B6 se puede encontrar que hay una onda S muy prominente. Este es, por ejemplo, otro paciente, pero este es como una comunicación interauricular. Aquí la morfología, hay una morfología típica de RSR, se pueden dar cuenta en B1, ¿sí? La cual es muy común de encontrarse en este tipo de patología. Ahí pueden verlo en B1, RSR' con la onda T invertida en B1, B2 e incluso, bueno, hasta B2 llega, ¿no? Ya hasta B3 ya es isodifásica. Entonces, onda R prominente, RSR y una inversión de la onda T, sobre todo B1 y B2, son criterios de crecimiento ventricular derecho. Este es un paciente, por ejemplo, con EPOC. Aquí es muy importante, aquí me van alguno de ustedes va a decir, ¿y qué está pasando ahí en las derivaciones precordiales? Obviamente no tiene necrosis en todo el corazón, o sea, eso diría que tiene necrosis en todo el corazón. Simplemente el eje cardíaco no tiene un eje cardíaco en el plano horizontal, pero sí puramente en el plano frontal. Entonces, eso tómenlo muy en cuenta, ¿ok? No sé si vaya bien de tiempo, si ya nos excedimos o puedo tomarme unos minutos más. Bueno, hasta que no me digan, seguimos, ¿eh? Obviamente aquí tenemos todas las alteraciones que nos pueden dar o las patologías o las alteraciones patológicas que se pueden encontrar o cambios en las morfologías del B1 asociado al crecimiento del ventrículo derecho, bloqueos de rama que también pueden estar involucrados, tanto clásicos como atípicos, los atípicos más asociados a patología estructural o patología congénita, o también algunas otras patologías, por ejemplo, síndrome de Brugada, por ejemplo, aquí el tan llamado Wolff-Parkinson-White. De todo esto vamos a hablar el día de mañana, pero debe de quedar claro que estas son cuestiones que nos pueden alterar o que son diagnósticos diferenciales del crecimiento ventricular derecho. El crecimiento ventricular izquierdo, pues es más fácil de integrar. Hay criterios o como tal, índices que son muy sensibles al respecto. Todos los índices son muy sensibles. El que se dice que es el más sensible de todos es el Cornell. Y bueno, el índice de Cornell, que es el más importante, pues es una R muy importante en ADL y una S muy profunda en B3, ¿sí? Si este índice es mayor de 24 milímetros para hombres o de 20 para mujeres, se considera positivo. El Sokolov, que es el más clásico, la onda S en B1 y R en B5 o B6, pues si es mayor de 35 milímetros, se considera positivo. Y bueno, como tal, también hay otros scores, los cuales son más integrativos, que se utilizan, por ejemplo, para miocardiopatía hipertrófica asimétrica, en el cual, pues, de Rom-Hill-Hestes, que ocupamos varios criterios para dar una significancia, ¿no? Entonces, nada más acuérdense este número, Cornell, más de 24 para hombre, más de 20 para mujer, son positivos de crecimiento ventricular. Un ejemplo de crecimiento de un electrocardiograma que se pudiera considerar normal, ¿sí? No hay crecimiento ventricular, que claro, este es un electrocardiograma normal de un adolescente, no cumple los criterios de crecimiento ventricular izquierdo y sobre todo tenemos este ascenso lento del ST, ¿ok? Esto es parte de un adulto normal y del lado derecho, ahí sí podemos ver, por ejemplo, el paciente de un crecimiento o un patrón de strain secundario a aumento de la presión o sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. El crecimiento ventricular puede aumentar con el tiempo, sí, este es el mismo paciente llevado a diferentes tiempos, como puede empezar nada más con la onda R muy alta y poco a poco va tomando este patrón de strain con el tiempo, ¿ok? Y bueno, un electrocardiograma con un paciente con una alteración que es la insuficiencia aórtica, crecimiento ventricular izquierdo. Y esto es muy importante, ya me están comentando que vamos a parar, nada más vamos a acabar esta cuestión del crecimiento ventricular, ¿sí?
Esto es la deflexión intrínsecoide. Muchos de ustedes dirán, ¿qué es eso de deflexión intrínsecoide? Más que nada yo le llamaría tiempo para la deflexión intrínsecoide. La deflexión intrínsecoide es al momento que tenemos la deflexión de la onda de despolarización extrema, ¿sí? Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos dos ejemplos de deflexión intrínsecoide, ¿no? Cuando es mayor de 0.04 segundos, decimos que es un tiempo alargado de deflexión intrínsecoide y eso está en relación con crecimiento ventricular. Aquí tenemos un ejemplo de cómo la deflexión intrínsecoide se puede afectar. ¿Ok? Un crecimiento ventricular, igualmente, una repolarización tipo strain y una deflexión intrínsecoide muy afectada. Diagnóstico diferencial también lo hay, bloqueo de rama izquierda, infartos, preexcitación. Y bueno, yo creo que me comentan que ya estamos sobre tiempo, ¿verdad? Sí, sí, doctor. ¿Le parece correcto si es que comenzamos ya con las preguntas? Ah, sí, sí, claro. Y bueno, y pudiéramos empezar desde el día de mañana, desde bloqueos de rama y todo lo que tengo de arritmia, ¿no? Listo, doctor, está bien. Ok. Sí, Es- Voy a dejar de compartir mi pantalla. correcto. Entonces, en este momento, sí, nuestra compañera sí, bueno, Samantha va a empezar con las preguntas. Sí, por favor. ya, hasta ahora las preguntas que tenemos es que quedaron muchas dudas en cuanto que usted habló que existen electrocardiogramas en ancianos que pueden ser confundidos con algo patológico. ¿Cuáles son esos cambios y con qué se lo confunde más frecuentemente? Ya habíamos hablado ahí, por ejemplo, daba unos ejemplos, ¿no? Del electrocardiograma, sobre todo en ancianos. Uno de ellos, pues obviamente, si ya hay enfisema pulmonar agregado, pues sí podemos encontrar un crecimiento un tanto significativo de las ondas que refieren al crecimiento derecho. Por ejemplo, podemos encontrar unas ondas R un poco más pronunciadas en B1, B2, B3, eso es muy común verlo, o bien crecimiento auricular derecho sin cumplir los criterios de crecimiento auricular derecho, ¿no? Ondas P muy altas sin cubrir esos criterios, o lo que les había comentado, bradicardia, o bien que confundan con bloqueo AB. ¿Sí? Porque obviamente el segmento QT, PR, va a ser un poco más alargado o inclusive el QT también se va a ver alargado, puesto que son pacientes que tienen más vagotonía y tienen menores frecuencias cardíacas. Entonces son alteraciones que muy frecuentemente tenemos que estar descartando. Ya, otras preguntas que hicieron son relacionadas al ritmo sinusal y estas son que cuáles son las características del ritmo sinusal y en qué derivaciones usted nos diría específicamente que deberíamos guiarnos para en una sala de emergencia ver un ritmo sinusal enseguida. Pero ya les había comentado, realmente son casi todas las derivaciones. Van a ser D1, van a ser ADL, ¿sí? Donde tenemos que encontrar una onda P positiva y una onda P negativa en ADR, ¿no? Entonces D1, ADL positiva, negativa, ADR, ¿sí? Que es una derivación especular, donde podemos decir, bueno, aquí parece que sí es. Ahora ahí debe de cumplir el resto de los criterios, que esté seguido por una onda, por un QRS, que tengas un segmento PR estable, ¿sí? Obviamente este segmento PR se puede inestabilizar si es que de repente tuviéramos una variación respiratoria, etcétera, pero estamos esperando esa variación, ¿no? Entonces, muy importante, les digo otra vez, como tal, sí, lo más importante, bueno, como yo digo, este paciente es sinusal cuando tienes onda P positiva de 1, ABL negativa ABR, ¿no? Ya, listo, doctor. En tal caso, las preguntas que han hecho son preguntas
relacionados con arritmias. Entonces, Claro. en tal caso, las podríamos contestar mañana. Ujú. Sí, Las claro. preguntas, ya. Sí, sí, exacto. Sí. Sí, porque la mayoría en realidad son de arritmias. Entonces, como mañana serán contestadas las preguntas. Como mañana va a hablar específicamente de arritmias, sería mejor que mañana sean contestadas. Sí, claro. Sí. Listo, doctor. Queremos agradecerle por estar presente aquí y colaborarnos con esta interpretación electrocardiográfica. De verdad nos ha ayudado mucho y despejando muchas dudas también. En todo caso, mañana continuamos con el segundo bloque que ya se les envió a sus correos y posteriormente a los grupos de WhatsApp también se les va a informar sobre qué va a tratar el segundo bloque. Ok, pues obviamente el día de mañana va a ser un poco tanto más complejo. Si no, pues ya saben, en mis redes sociales estoy disponible por si quedó alguna duda al respecto. Y gustan hacerla de manera, o alguna inquietud que quieran hacer de manera directa o personal, pues quedo abierto a cualquier duda de ese tipo, ¿sí? Y bueno, ya vemos mañana, el día de mañana sí está un tanto complejo. A lo mejor el día de hoy fue un poco más cuestiones muy generales, pero me interesaba que tuvieran ustedes esta concepción desde el inicio para que no hayan malos entendidos el día de mañana, ¿sí? Listo, doctor. Correcto. Bueno, Muchísimas gracias. muchas gracias, doctor. Bueno, sale pues. Hasta luego. Hasta luego, espero que les haya gustado.